Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a este acto de homenaje en recuerdo de don Gregorio Olaya Valledor. Expresamos en primer lugar, como presidente del Centro Asturiano, en nombre de la Junta Directiva y de toda la institución, y por supuesto en el propio, nuestras condolencias a la familia, singularmente a su viuda, aquí presente, y a los hijos y familiares que han podido acudir, como Carlos. Muchas gracias. Tras mis palabras, intervendrán por este orden don Francisco Rodríguez, a mi derecha, don Avelino Acero, que está a la derecha de don Francisco, don Ignacio García Arango, a mi izquierda, y a su izquierda, don Rafael Lobeto. Son todos ellos personas muy queridas, manzanas de oro, sobre los que hago una brevísima presentación, puesto que son bien conocidos. Don Francisco Rodríguez es presidente de honor y del Consejo Superior de la Casa, presidente de Industrias Lácteas Asturianas, Renípico. Don Avelino Acero, miembro del Consejo Superior de este centro asturiano, ingeniero de caminos, canales y puertos, ha sido director general de Fondo de Construcciones y Contratas. Don Ignacio García Arango, a quien mucho agradecemos el esfuerzo realizado, pues ha venido exprofeso desde Asturias y retorna tras el acto. Es ingeniero también de caminos, canales y puertos, presidente de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Y don Rafael Lobeto, socio director de Corporación Marítima, abogado, miembro también de nuestro Consejo Superior y académico de la Real Academia de la Mar. Entre el público, el empresario e ingeniero don Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, amigo de don Gregorio Olaya, también de esta casa, con quien tanto queremos. Muchas gracias a todos y disculpen, por favor, bueno, también está Manolo Linares, con quien antes compartimos, manzana de oro igualmente. Digo que me disculpen los errores y omisiones que pudiera haber, obviamente involuntarios. También está el presidente del Sporting, igualmente un club amigo. Muchas gracias y disculpas por la omisión. Muchas gracias por recordar. Don Gregorio Olaya Valledor falleció en Madrid el 26 de noviembre de 2018, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Fue un alto funcionario del Ministerio de Fomento, donde ejerció de jefe de área de construcción, subdirector de la misma área y asesor hasta su jubilación hace poco más de 10 años. Un hombre especialmente preocupado por los asuntos de Asturias. Nacido en Gijón, fue bautizado en Pola de Allande, de donde procedía su familia. Sportinguista, desde sus puestos en Fomento impulsó la autopista León-Campomanes, la circunvalación de Gijón y parte de las autovías de la región. Recibió en el año 2002 la manzana de oro de este centro asturiano de Madrid, galardón que sumó a la medalla al mérito profesional y la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. En nuestro centro asturiano, don Gregorio Olaya siempre será recordado por su gran ayuda en momentos institucionales críticos, muy difíciles. Gracias a don Gregorio Olaya, porque como diría don Quijote, entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón, y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas. Y cuando estos no bastan, las publico, porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensará con otras si pudiera. Y así, el Centro Asturiano de Madrid quiere agradecer sincera y enfáticamente el beneficio recibido. Esta mañana recibí una entrañable carta que quiero leer. La remite desde Houston, en Estados Unidos, el hijo mayor de Gregorio Olaya, José Olaya Evia, y procedo a su lectura. Querido Valentín, como hijo mayor de Gregorio Olaya, quería agradecerte muy sinceramente y de todo corazón, en mi nombre y en el de la familia,
La iniciativa de celebrar un homenaje en su nombre, por encontrarme en la actualidad viviendo en Estados Unidos, no me será posible acompañaros junto a mi madre y hermano, como habría sido mi deseo. Mi padre quiso a su patria chica, Asturias, más que a ningún otro lugar del mundo. Se sintió siempre muy orgulloso de su origen asturiano y como asturiano ejerció incansablemente allá por donde pasó. Todo le parecía poco para su querida Asturias. Y con el Centro Asturiano de Madrid le unió siempre una relación muy especial, tan especial que no dudó en dar un paso al frente, moviendo a otros a hacer lo mismo, cuando las circunstancias requerían a alguien dispuesto a echar generosamente una mano. Por ello, aunque poco amigo de reconocimientos a su persona, no me cabe ninguna duda que habría elegido su casa de la calle Farmacia para el acto de hoy. Los que conocisteis a mi padre sabéis bien que era hombre afable, disfrutón de las cosas sencillas como una buena comida, un buen vino o, como no, una sidrina bien escanciada. Le gustaban las bromas y los chistes y reír en compañía de su familia y amigos. Por eso hoy, al recordarle, me gustaría que lo hicieseis con una sonrisa o incluso una sonora risa, recordando las 1001 anécdotas que seguro todos tenéis. Él, desde su atalaya, seguro que os estará viendo y disfrutando con vosotros como si estuviese presente. Te ruego hagas llegar mi afectuoso saludo a los asistentes. Con mi reiterado agradecimiento te envío un fuerte abrazo, José Olaya Enya. Pues muchas gracias para el hijo, el hermano y también para otras personas que nos han escrito y que se excusan. Por ejemplo, pues de la Secretaría Particular del Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Buenas tardes, y les comunicamos que, lamentándolo mucho, por motivos de agenda, el Secretario General de Infraestructuras, don Javier Izquierdo Roncero, no podrá asistir al homenaje póstumo en recuerdo de don Gregorio Olaya, que celebrarán hoy martes, día 19 de febrero. También de don Urbano Arregui Merediz, a la atención del señor presidente: siento muchísimo no poder estar ahí en el acto de recuerdo de Gregorio Olaya, extraordinaria persona y como tal, extraordinario paisano, colega y amigo, de quien me cupo el honor de ser presentador en la entrega de la Manzana de Oro de este centro asturiano. Por favor, consideradme presente. Saludo a sus familiares y a los ponentes, dos de ellos también excelentes paisanos, colegas y amigos. Con un fuerte abrazo, Urbano Arregui, excelentes paisanos todos. Y don Alfredo Menéndez Fernández, ahora miembro del Consejo Superior, exdirectivo de este centro asturiano, que se excusa por no poder acudir, lo mismo que el directivo don Alfonso Esteban. Y sin más, les reitero a todos el agradecimiento por su presencia, también a los ausentes, que están para todos igualmente presentes en nuestro corazón, y cedo la palabra a don Francisco Rodríguez. Gracias a todos. Buenas noches, querido presidente, queridos compañeros de mesa, queridos amigos todos. Rafael Lobeto, hombre lleno de grandes capacidades, cree en lo que hace y transmite a su alrededor un incuestionable entusiasmo por sacar adelante cualquier idea que le parezca valiosa. Así es como el fallecimiento de Gregorio Olaya ha merecido, por su parte y por este centro, poner manos a la obra para la organización de la jornada que hoy celebramos y que representa el homenaje justísimo a una persona excepcional, admirada y querida por todos los asturianos. Así era nuestro amigo Gregorio. Gregorio Olaya, un señor, un amigo y un gran ingeniero. Lo de señor probablemente es una condición que nace con la persona y que se percibe en una mezcla incorpórea que va desde el ademán al timbre de voz, pasando por el trato respetuoso siempre y cercano en el modo. Cuando Gregorio Olaya nos hablaba, nos hacía percibir todo eso y nos dejaba siempre, yo diría al instante, un testimonio de cordialidad que nos permitía distinguir el son de ese instrumento humano tan necesario y a la vez tan sutil que se llama confianza.
Gregorio, en efecto, generaba confianza. Cuando en cierta ocasión nuestro querido centro tuvo que afrontar algunas pequeñas dificultades, desde luego más aparentes que reales, pero que no dejaron de perturbar la tranquilidad de algunos de sus miembros, Gregorio Olaya no dudó en acercarse al presidente Cosme Sordo para ofrecerle su apoyo. Todo un gesto en el que se repartían por igual el afán de proporcionarnos a todos tranquilidad psicológica y el indudable valor del apoyo en términos constantes y sonantes. Cosme Sordo así lo entendió, transmitiéndonos a todos el altísimo concepto que para él adquirió Gregorio Olaya, al que de sobra conocía de otras vicisitudes. Pero hay más. Resulta que Gregorio era íntimo amigo de dos entrañables amigos míos, los dos personas de las que han venido al mundo, entre otras cosas valiosas, a cultivar el inmenso don de la amistad. Una de ellas es Alberto Lago, ese gran industrial que en horas rescatadas del trabajo cotidiano ha tenido tiempo de convertirse en un gran agricultor de árboles frutales desde naranjas a manzanas, desde el Cantábrico al Mediterráneo. La otra es Enrique Fierres, un empresario de fuste que logró hacer fructificar, nada menos que en Puerto Rico, las enseñanzas mundológicas adquiridas de niño en su pueblo de Pola de Allande. Yo conocí a Gregorio Olaya poco antes de serle concedida la manzana de oro de este centro. Fue un día de verano en Navelgas, con motivo de uno de esos episodios en los que Manolo Linares reparte año tras año cordialidad y bonomía a partes iguales. Inmediatamente me di cuenta de que se trataba del conocimiento de un tipo singular. Su acento, sobremanera cercano, daba a entender que para él la vida era un manantial de relaciones humanas donde cabía una curiosidad, el conocimiento y también el gusto por la novedad que supone siempre encontrarse con un recién llegado. Ni que decir tiene que el tiempo, desde entonces, confirmó que mis primeras impresiones frente al bar de Pepe el Bueno habían sido certeras. Y eso que yo sabía que Olaya había sido, como yo mismo, jugador de baloncesto. Aclaro que eran tiempos en los que el balón, para el tiro de lejos a canasta, se sacaba con las dos manos desde la altura de la cintura, lo que reducía mucho la importancia de la estatura, excepto, claro está, en los rebotes. Algo tengo que decir del ingeniero de caminos Gregorio Olaya, que me llevó un día por una carretera que va desde Villallón a Navelgas, atravesando un monte de vegetación tan pobre como el que inspiró a Mussorgsky en su maravillosa composición titulada Una noche en el Monte Pelado. Es, desde luego, una de las rutas más impresionantes que tenemos en Asturias. Vienen a mi memoria Busmente, Parlero, Lendelforno, Rellanos, Barzanayana, todos pueblos de vaqueiros de alzada en su versión más pura, pueblos donde sus habitantes parecen haber decidido un día protegerse del mar Cantábrico, interponiendo leves relieves montañosos en los que Manolo Linares se inspira cada día para esconder lo que de verdad quieren expresar sus malévolos pinceles, siempre lejos de la cámara fotográfica, siempre desinteresados de las formas evidentes que no interesan a nadie. Solo tengo, dado que Gregorio Olaya sabía de carreteras más que nadie, un reproche que hacerle. Y es el de no haberse opuesto, con todo el peso de la púrpura, al trazado de la carretera que une Pola de Allande con Bárcena del Monasterio, ya en Tineo. Lo digo porque el trazado atraviesa una zona de arenas movedizas, donde un servidor se vio un día en el trance de sumergirse por entero, salvándose únicamente gracias al empuje del motor de su viejo automóvil. Dije entonces, y lo repito ahora, que ese trazado es peligroso, por cuanto además de lo movedizo del suelo, son numerosos los puntos en que caen sobre la superficie de la ruta tremendos peñascos que pueden ayudar al hundimiento definitivo de algún dominguero desinformado. Solo encontré a una persona que estuvo conmigo en la valoración de los hechos, el prior de lo que queda del convento de Bárcena. A él lo salvaron las oraciones. Termino expresando mi convencimiento sobre el valor de la amistad y también expresando mi admiración del todo sincera hacia un ingeniero de caminos que supo alternar los caminos de la tierra con los caminos del alma. Le mando desde aquí a Gregorio un grandísimo abrazo.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Avelino Acero. Buenas tardes a todos. Querido presidente del centro, querido presidente del Consejo Rector, queridos amigos todos, muchos amigos hay aquí, muy queridos, alguno en particular. Bueno, yo quiero deciros que desde esta casa me pidieron que dijera unas palabras para recordar la figura de Gregorio Olaya Valledor. Gregorio, que siempre fue querido, respetado y recordado compañero de profesión y siempre maestro. Resulta fácil hacer esto cuando se trata de un hombre poseedor de tantas virtudes y atributos, pero al mismo tiempo es difícil condensar todas estas capacidades en un espacio de tiempo tan corto. Yo creo que ya se han dicho muchas cosas de él y seguro que yo me repito porque no hay más remedio, su figura era tan excepcionalmente ejemplar que no tenemos más remedio todos que repetirnos. Con toda humildad voy a intentar hacer esta pequeña diálogo, esta pequeña charla sobre Gregorio Olaya. Pero aun sabiendo que siempre lo que diga, siempre me quedaré muy por debajo de sus merecimientos. Bueno, podría hablar de su condición de ingeniero de caminos, de su inteligencia, de su nobleza, de su honradez, de su lealtad, de su capacidad de trabajo y sobre todo y siempre de su disposición para ayudar a todo aquel que se le acercara y lo necesitara. Era hombre discreto, poco amigo de brillos y oropeles, y era poseedor de ese don que es el don de la humildad, atributo que siempre adorna a los hombres sabios. También, y esto desde un punto de vista más sentimental, mi origen familiar en el concejo de Villallón, y aquí se acaba de citar el pueblo de Busmente, en el cual había nacido mi padre. Este concejo de Villallón, limítrofe con su adorado concejo de Allande, pues me hace sentirme todavía mucho más cercano a esa Pola de Allande tan querida por él. A ese occidente de Asturias hermoso y profundo, como lo es el carácter de las personas que de allí proceden. También aprovecho para hacer notar que se trata de un territorio de España bastante desconocido, incluso para muchísimos asturianos. Estoy seguro que a Gregorio le hubiera gustado mucho que les animara a todos los que aquí están a acercarse hasta Allande. Él mismo lo hizo en muchas ocasiones, llevando amigos y compañeros a disfrutar en las tierras allandesas de aquellas comidas entrañables que organizaban él en esa sagrada catedral del Pote de Berzas, que es la Nueva Allandesa. No lo duden, los que no hayan ido, vayan. A los que han ido no les digo que vuelvan porque no es necesario, todos volvemos sin que nos lo digan. No puedo dejar en el olvido otra característica suya muy particular, que era su condición de hombre amante de su familia. Aquí están, nos ha escrito su hijo que no está presente, aquí está, bueno, sé lo que él quería a la familia. Su condición de hombre amante de su familia y siempre entregado a ello, lo manifestaba en cada momento. Este rasgo de su persona es el único que se anteponía al de su profesionalidad como ingeniero y como asturiano. De todo esto y otras muchas de sus virtudes, mis compañeros de mesa seguro que van a hacer una exposición amena y profunda. Pero yo quiero aprovechar, como de tantas cosas se puede hablar de él, yo quiero aprovechar para hablar de una en particular, que es recordar su condición de funcionario al servicio del Estado. La mayoría de vosotros lo sabéis, este que os habla también es ingeniero de caminos, y mi vida laboral ha transcurrido siempre en el campo de la empresa privada. En consecuencia, nuestro querido y recordado Gregorio y yo deberíamos estar siempre defendiendo intereses, deberíamos y estuvimos defendiendo intereses distintos, o sea, supuestamente enfrentados. Yo el de la empresa a la que me debía y él al de la Dirección General de Carreteras, organismo en el que pasó la mayor parte de su vida profesional. Él era un hombre de convicciones firmes, no era fácil hacerle cambiar de opinión cuando tenía un criterio claro respecto a cualquier asunto que afectara a los intereses de la Dirección General, ya se tratara de los dineros públicos o de aquellos otros relacionados con soluciones técnicas en las que se ponía sobre la mesa su profundo conocimiento de la ingeniería. Pero al mismo tiempo era dialogante y sabía escuchar. Cierto que era duro, pero solo con el que lo merecía. Si le pedías ayuda, y hablo desde el punto de vista del ingeniero que trabajó para una constructora, siempre ayudaba. Pero nunca nadie podrá decir que no defendió en todas las circunstancias ese dinero público que para él era sagrado. En estos tiempos, y tal vez algunos políticos sean responsables de ello, parece estar de moda poner en tela de juicio la honorabilidad de todos los administradores de las obras públicas.
Perdonen que me vaya por estos andurriales, no me queda otro remedio más que decirlo. La grandísima mayoría de ingenieros funcionarios de las distintas administraciones han sido y son personas ejemplares. Lo he manifestado siempre, pero ahora ya jubilado y sin tener que pedir favores a nadie, lo digo mucho más alto. Y aprovecho esta reunión en la que estamos recordando a un ingeniero inteligente, competente, muy trabajador, honesto y asturiano, que Gregorio, entre ellos, era un primus inter pares. Insistir en su condición de asturiano, también tenía que decirlo, primero porque por algo se hace este homenaje desde esta casa, y además porque todos los asturianos que le hemos conocido nos sentimos orgullosos de él. Y los que trabajaron a su lado, siendo asturianos o no, también. Y todos los españoles le debemos inmenso agradecimiento. Las carreteras y las autopistas de Asturias y de España entera le deben mucho a Gregorio Olaya Valledor. España ha sido y es, en el diseño y construcción de grandes obras públicas, una referencia en el mundo. Probablemente dispongamos de la red de autopistas más importante de Europa. Las empresas españolas también son un referente en la construcción de estas grandes obras, y algunas de ellas están entre las primeras del mundo. Sin personas en el sector público como Gregorio Olaya, esto no hubiera sido posible. No solo fue ejemplar en el trabajo y defensa de los intereses públicos, sino que su competencia y capacidad ayudaron enormemente a consolidar a estas extraordinarias empresas en el planeta. A él y a otros como él los hemos tenido muchos años de maestros en este noble arte de construir. Yo lo único que me queda es a la familia, ya que no puedo a él darle desgraciadamente ese abrazo, se lo doy desde aquí hasta el lugar en que esté, transmitiros ese grandísimo abrazo y ese enorme agradecimiento que los ingenieros, los asturianos y todos los que le hemos conocido le debemos y le tenemos que dar. Así que no tengo más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ignacio García. Hola, buenas tardes. Querida Merche, querido Carlos, querida familia de Gregorio, bueno, a los dos presidentes que estáis aquí, a Belino y a Rafael y a vosotros todos. Cuando el otro día el presidente me llamó para pedirme que hablase con la Gloria, le dije que no era una petición, que era un honor grandísimo, mucho más alto que las cimas del Valledor, del Carondio y del Pachón, que reina sobre el pueblo de Allande y sobre las cuales siempre hablaba Gregorio, porque Pueblo de Allande es una de las cunas de España, porque de allí era él, y Gregorio era más que un rey de Asturias, era Asturias reencarnada. Digo Asturias reencarnada, porque al rememorar a Gregorio me di cuenta de que no era como somos los demás humanos, un volumen en un espacio, sino que era un espacio completo, que te envolvía con su humanidad, con su calor, con su silencio y con su ternura plena al mirar. Era también un núcleo de energía que nos infundía con su humilde grandeza vida, y cuando lo necesitábamos fuerza, a todos los satélites que girábamos a su alrededor. Desde que le conocí me di cuenta que al estrecharte con sus grandes manos, preñadas de una sutil sonrisa de afecto, te sentías acunado por la amistad, tal como un débil niño al sentir el calor del relazo amoroso. Era ese Gregorio que envolvía en amor su poderosa inteligencia para hacerte sentir de modo tal que te creías, aunque como yo no lo fueras, como el más listo de todos los listos de todas las gitanas del mundo. Voy a detenerme, porque si me explayo sobre un ser que ocupaba a la vez un punto y todo el espacio, puedo caer en la herejía, pues llegaría a definir a Dios. Gregorio no lo era, pero casi. Por eso solo voy a decir que era Asturias fundido en la pola, porque en Asturias, para mí, solo hay una pola, ya sé que eso es discutible, la de Gregorio, o la pola de Allande, como queráis. Os pido que cerréis un instante los ojos para ver a la pola, que sintéis el aire de las altas cumbres, que escuchéis el rumor de las hayas, los robles y los castaños, que oigáis el cantar del río Nisón, cuyo tranquilo remanso tras su casa, arrullado por el rumor de las truchas, podía haber sido, en vez de la iglesia de San Andrés, la pila bautismal de Gregorio. Os pido también adentraros entre las ramas de los tesios de Santa Coloma y de Lago. Haced después un rápido travel hacia nuestro amigo, así entenderéis la fortaleza del alma infinita de Gregorio. En resumen, que era un gran paisano, todo un caballero y excelente persona. Recuerdo su calidad humana y después su forma sublime de hacer el trabajo. Indudablemente lo segundo nació de lo primero. Su humanidad era el universo. Al tenerlo al lado sentías toda la tierra rodar. Al hablar en este salón príncipe de Asturias no puedo olvidar que él era el centro, porque ese es algo cuando algo le das tu carne, tu sangre y tu alma.
para hacerte carne de su carne y hueso de sus huesos. No me voy a explayar, porque ya hablasteis varios, la amistad que tenía con don Cosme y lo que se ayudaban mutuamente, y lo que le ayudó en la aventura de crear la Quinta Asturias. Pues Gregorio fue una especie de muralla que protegió la aventura. Fue la foceta que desbrozó de maleza el bosque de las trabas administrativas y el sabio consejero que abrió el camino para llegar a la meta tras superar con su gran saber, vuelvo a repetir lo administrativo, los múltiples obstáculos para llegar a ella. Bueno, en otra época, y aquí no voy a insistir mucho porque ya se habló, al final de los 90 el centro tuvo una serie de problemas y Gregorio no solo tuvo ingenio, sino después que ayudó y lo coordinó muy bien. También que incluso habiendo gente sabísima como era don Sabino Fernández Campos, Gregorio en muchos momentos llevaba la batuta y Sabino era, digamos, el primer violín o el concertino. Solo diré que Gregorio fue una moneda, como diría García Lorca, una viva moneda que nunca se va a repetir. Gregorio, como ya se dijo aquí, nació en marzo de Gijón. En aquella época se iba a nacer a una ciudad y Gregorio, gran cabeza del vientre materno, eligió la bota de leche de Gijón y por eso era además de la Pola de Gijón y del Sporting. Enseguida subió para la Pola y allí pasó su niñez pescando truchas a mano, aprendiendo a comer pote, de postre natas y bajando de vez en cuando a Cangas de Arcea, porque los de la Pola bajaban a Cangas a presumir de coche siempre. De ciudad en ciudad Gregorio marchó para Madrid, estudió, aprendió baloncesto en el Estudiantes y en 1963 se hizo en caminaría ingeniero, como dirían los asturianos. Trabajó en Tierras y Hormigones, empresa en la que se aprendían muchas cosas, ingeniería, economía y sobre todo se adquiría un gran sentido del humor. Allí hasta el final se batió en el campo de la caballerosidad, grandísima. Después llegó al Ministerio de Obras Públicas, a concesiones de carreteras. Su despacho fue una academia de ingeniería, de temple, de señorío, de sentido común, de seriedad, de humor y de bondad. Su despacho era el centro de los asturianos en Madrid. Los ingenieros de la provincia que íbamos a Madrid recibíamos también sus lecciones. Más tarde pasó a Construcción. Allí lo hizo todo también que no es describible en palabras humanas. Durante sus muchos años de trabajo siempre concilió la firmeza en la defensa de los intereses del Estado con el buen tono y con la fidelidad. Por eso se ganó la fama de tener palabra de oro, no en vano valledor lo significa, y de ser amigo en vez de tener amigos. Conviene recordar en este punto que en general los que tienen amigos toman y los que son amigos dan, y por eso Gregorio, como ves, Dios murió con las manos llenas de hacer el bien. Como funcionario de la Dirección General de Carreteras, desde el principio tuvo al Ministerio en la cabeza, por eso siempre comprendió todo y el todo. Todos, muchos ingenieros de caminos que estáis aquí, conocéis su trayectoria. Sería un cretino si me explicaran lo bien que lo hizo Gregorio. Todos lo sabéis. Y retomando el inicio de estas palabras, el infinito no es describible en palabras humanas. Me he extendido en la vida de Gregorio y no puedo olvidar que en ese tiempo Gregorio conoció a Merche, se enamoró, formó una unión indisoluble de amistad, cariño y amor y compañía, y tuvo dos hijos que completaron la personalidad fantástica de Gregorio. En su vida profesional, como todos, pasó épocas buenas y malas, de olas tranquilas y suave brisa y de galerna, rayos y cuervos marinos. En las buenas fue humilde y comprensivo, en las malas fue muy sereno. Nunca se disfrazó de noviembre, siempre se mantuvo alto y firme como la cumbre del vallador. Algunas veces sonreía levemente, como lo hace la niebla al divisarse al sol entre ella, o como lo hace el capote vuelto media Verónica al oír el bufido de la burlada fría. Pues los ministerios pasan todos también de vez en cuando. Quizá por eso, cuando las bravas olas al romper en la playa del tiempo se convirtieron en aguas muertas, su alma no era un conjunto de negros precios, sino una ventana a la vida. No perdió el tiempo en cultivar rencores, por el contrario, se bañó en las aguas de la piedad y la concordia. Era ese carácter fuerte y tierno, dulce y firme, de alondra y de gaviota, causa admiración, pero si volvemos a la tierra que lo envolvió y miramos, vemos a Gijón y su gota de leche, donde nació, a la Pola donde se formó su alma de niño, y otra vez a la Pola y a Gijón, dos constantes en su vida y su pensar. Se puede pensar, ¿de dónde sale ese carácter? Ese carácter será el fruto de la tierra, de la mirada que frente a la mar, o en el alto de la cordillera se pierde en el confín del viento, de sentir los colores rojos y blancos. ¿Qué lo da? No lo sé. Quizá una personalidad que nace bien y que después capta lo mejor de su entorno. Quizás que parte de ese entorno fue la convivencia de muchos años felices con la magnífica mujer que es Merche,
Quizá que el arrullo infantil de los padres se prolongó en el arrullar a 2 hijos que son estupendos. No lo sé. Por eso voy a dejar el asunto y pasar a agradecerle a Gregorio lo mucho que aprendimos de él. Y entonces ahora voy a hablar un poco de ingeniería. En cuanto a la ingeniería, Gregorio nos enseñó que debemos entender que las matemáticas y la física giran en un eterno vals entre lo real y lo conceptual. Como consecuencia, que en el mundo la definición es clara, estricta y sin contradicciones, pero produce actos confusos, imposibles y contradictorios. En él, la buena ingeniería es clara, en lo que logra, aunque sea contradictorio al definirlo. Por eso, o se viene al mundo a hacer ingeniería, o se viene para hacer definiciones. Gregorio nos decía, elegir la ingeniería. También nos decía que para sacar adelante un proyecto hay que lograr la común aceptación o hacer un camino para ella. Por tanto, hay que plantearse unas metas razonables y defenderlas frente a cualquiera con dignidad. Que hay que poseer, obviamente, técnica y rigor, pero también otras muchas más cosas. En primer lugar, que para construir bien y guapo son mejores los tradicionales valores del ingeniero que los del contable. Es decir, que el honor está por encima de la conveniencia y que la lealtad está sobre el oportunismo. Dicho de otra manera, que hay que poner la moral sobre la virtud, ya que la moral no es simplemente la virtud, porque ¿quién no quiere ser justo? En segundo lugar, que para hacer las cosas bien no es necesario gritar y dar voces, sino que es mejor empuñar el timón con firmeza. O dicho al modo de Leonardo da Vinci, donde si vida no me verás cierza. Gregorio nos dio el ejemplo de que no hay que trabajar con ideas fijas, sino mantener un equilibrio entre lo firme y lo flexible. Él era ligero de mente y un elegante acróbata, capaz de saltar sin descanso desde la afirmación de la pluralidad al reconocimiento de la unidad, y viceversa. Por eso transmitía esa mezcla de frescura y calidad que todos recordamos. Gregorio, por todo lo dicho y mucho más, nos parecía distinto. En el ministerio lo llamábamos el súper, pero eso era porque, como él, hay muy pocos. Ya no los reconocemos casi. En el fondo, Gregorio solo era un hombre. Gregorio, levanto los ojos al cielo, hacia aquí, y termino en nombre de todos. Por todo lo que nos diste, por todos estos años, uno a uno, con agradecimiento te damos mirando a tus ojos las gracias por tu bondad infinita, por la ilusión y alegría que transmitías pasara lo que pasara. Ahora, de vez en cuando, tus amigos, alzaremos los ojos al cielo. Míranos entonces y envíanos a nuestro viejo y triste mundo un poco de tu bondad y tu alegría. Muchas gracias, Gregorio, por haber sido felices contigo. Un abrazo, Gregorio. Muchas gracias. Tiene la palabra don Rafael Loreto. Queridos presidentes del Centro y del Consejo, queridos amigos, amigos todos, sobre todo Merche y querida familia, ¿no? Era imprescindible que hiciéramos esto, porque, como han explicado todos, personas completamente distintas, distintos ángulos, distintas sensibilidades, distintas posiciones, Gregorio fue siempre un paisano, todo un paisano, fue un hombre de bien, fue un profesional excepcional, un ingeniero de caminos fantástico, una persona llena de virtudes que nos siguen sirviendo de ejemplo, un buen marido, un buen padre. Sabemos esto porque hemos vivido mucha vida con Gregorio, con su familia, con sus hijos. No, nos lo contaron, lo hemos vivido juntos con algunas de las personas, de los amigos que están aquí. Fue un amigo excepcional, un amigo de Fernández, un amigo de todos los que han hablado, por supuesto de Nacho, además en algunos casos un colega, un compañero, en mi caso un funcionario de ese ministerio que convivimos muchos años. Un paisano de Pola Allende, como seguramente ya no queda. No sabemos por qué. Apoyó a todo el mundo, a los que estamos aquí, a los que no están, a las empresas. Fue completamente correcto y justo, no es fácil eso. ¿Qué va a ser fácil? Resolvió problemas para todos nosotros como ciudadanos, porque nuestras comunicaciones eran simplemente vergonzosas, y resolvió problemas enormes
para Asturias. Lo vivimos Nacho y yo acompañando a los sucesivos ministros, viendo las carreteras que ellos diseñaban, impulsando todas esas obras, pero eso no fue solo en Asturias, porque recordaréis cuando algunas de las obras se bloqueaban, como las de las hoces del Cabril o otras, que todos recordamos, en fin, cosas fantásticas. Y Gregorio, o sea, no solo ejerció de asturiano, ejerció de valenciano, de andaluz, ejerció de vasco, de catalán, ejerció de todo. Me quiero parar en un minuto. Lo han citado varios, pero yo lo viví absolutamente directamente. Cuando el amigo de todos nosotros, Cosme, nuestro presidente, hubo una crisis muy compleja. En aquel momento, los gochos que lideraba aquí Nacho, ya sabéis que gochos solo los decimos los asturianos, hay solo en Venezuela y en algunos sitios que llaman gochos a los del lugar, pero solo nosotros llamamos gochos, los demás los llaman cerdos, puercos, etc. Nosotros siempre somos originales y los llamamos gochos. Ese grupo de gochos estaba reunido aquí en el centro y hubo una crisis bastante aguda. Cosme estaba desesperado realmente, yo nunca lo vi así. Y entonces yo pedí ayuda a los gochos que estábamos reunidos ahí, entre los cuales estaba, yo era un gocho más, el más gocho tal vez. Entonces, Gregorio, Fernández, el resto de los amigos se volcaron a ayudar al centro y en un momento determinado en que pasamos unas dificultades complejas, una de esas tormentas que también citaba Nacho, pues Goyo nos ayudó a reflotar. Fijaros lo que cuenta. Sin Sabino, sin Cosme, sin Goyo, pues seguramente no estaríamos aquí sentados. También el que cedió este edificio o el que puso los prados para la finca, pero luego no es solo los prados, no solo es el edificio, es el día a día. Gregorio estuvo siempre con este centro, con nosotros, y por eso era imprescindible hacer esto. Sentir que la familia sienta que no está sola, que la familia sienta que estamos aquí para honrar su memoria, que estamos aquí el Real Madrid y el Sporting. Agradecemos esta casualidad, esta coordinación, porque eran los dos equipos de Gregorio, como todos sabemos. Por lo tanto, pues ahora no importa. Ahí está el Real Madrid, está yo. En el último momento acordaros aquello de que se puede cambiar un error tan grave, se puede cambiar sobre la marcha. Pero no iba a ser solo por te peleabais porque tú eres del Madrid, ¿no? Estoy seguro de que en el último momento se hizo en Madrid. ¿Cómo vas a morir en pecado, no? ¿Cómo peleas? Bien, pues por acabar, porque creo que hemos intentado transmitir sinceramente todos los sentimientos que nos unen a todos, a través del fútbol también, a través de la vida, a través de la ingeniería, a través de lo buen paisano que era. Creo que debemos acabar comprometiéndonos a algo que va a ser así, que es que no vamos a olvidar jamás a Gregorio, ni a su ejemplo, ni a su hombría de bien, ni a su asturianía. O sea que con eso acabo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad es que han sido unas palabras preciosas las de los cuatro intervinientes y yo les voy a pedir que me pasen esas palabras en formato electrónico, por favor, para recogerlas en una separata electrónica tan pronto se pueda, como parte de esa memoria institucional que tanto tenemos, como recordatorio, como homenaje muy sentido y sincero a don Gregorio Olaya. Y ahora queremos también, todo el centro asturiano, pues entregarle a su esposa unas flores en nombre de todos.
Quiero agradecer en nombre de mis hijos y en el mío propio al Centro Asturiano, a los amigos que han dedicado frases tan cariñosas al recuerdo de mi esposo y a todos los asistentes que han querido sumarse a este cariñoso acto. Para todos, un abrazo y muchísimas gracias.